Mataro, bióloga, doctora en inmunología y argentina. Siempre me interesó mucho de chica todo lo que era la naturaleza, el mar, el microscopio, los bichitos. La verdad que me gustaba mucho. Y después en el secundario yo tuve muy buenos docentes de biología, química, matemática, y creo que eso fue lo que me orientó, que estaba la carrera en Mar del Plata, la licenciatura en biología, y entonces por eso empecé. Mi carrera podríamos decir que la inicié cuando hice el doctorado, que es el primer momento donde uno tiene una beca para hacer investigación y es el momento donde a partir de la facultad, que la facultad es más teórica, uno empieza a ver cómo es. Cuando obtuve la beca del CONICET y hice 5 años el doctorado, ese creo que fue la prueba de fuego de si me interesaba la ciencia, y a mí hacer el doctorado me encantó. Y hacer, cuando uno es becario, hacer el doctorado es el formato que después va a seguir para toda la carrera. Empecé a trabajar, hice el doctorado en inmunología, en desarrollo de vacunas ADNA. En ese momento fui a distintos lugares a ver diferentes áreas para ver en qué temas estaban trabajando en Argentina. Y el tema de vacunas ADNA en ese momento me pareció súper interesante porque usaba la biología molecular, usaba algo que a mí siempre me pareció como que a mí me gustaba trabajar, era en algo que tenga una aplicación, que tenga algo que lleva a la sociedad a una mejora. Entonces yo siempre me interesaban esos temas y las vacunas son eso, las vacunas es la intervención en salud después del agua potable de mayor beneficio sobre el costo. O sea, es impresionante la cantidad de muertes que previenen las vacunas. Entonces desde que yo empecé a trabajar en vacunas me enamoré de todo lo que es vacunas. Y esa que era vacuna ADN, que ahora, 30 años después que yo hice el doctorado, yo empecé en el 99 el doctorado, 1999, que era algo muy nuevo, las vacunas RNA y vacunas ADN se usaron en vacunas de COVID. O sea que realmente me parece genial la historia. Nosotros somos un grupo que somos inmunólogas y veníamos trabajando en desarrollo de vacunas siempre en diferentes aspectos. O sea, habíamos trabajado vacuna DNA, vacuna RNA, contra brucelosis, vacunas veterinarias. Veníamos trabajando también en adyuvantes compuestos para mejorar la aplicación de vacunas. Habíamos tenido un recorrido, pero principalmente más que nada preclínico. Habíamos llegado, preclínico quiere decir en animales. No habíamos pasado nunca a poder hacer un ensayo clínico. Pero sí es verdad que teníamos, es un grupo que tenía mucha experiencia en preclínico y con la industria. O sea, veníamos trabajando con un formato científico, empresarial. Cuando vino la pandemia acá en Argentina, nosotros no éramos expertos de COVID, como no había nadie en COVID. Pero hubo un llamado que se llamaba Ideas Proyecto y en ese llamado, que era por $100.000, entonces nosotros sabíamos que con $100.000 no puede hacer una vacuna de desarrollo tan grande. Pero sí sabíamos lo que podíamos hacer nosotros en ese punto, que era buscar prototipos a nivel de escala de laboratorio y ver por respuesta inmune cuál podría ser. Ahí sí lo que pensamos es algo que se puede hacer en nuestro país o en nuestra región, con las plantas que ya estén. Y eso era la plataforma de proteínas recombinantes, porque sabíamos que ya había plantas con buenas prácticas de manufactura en Argentina y en la región para producir ese tipo de vacunas. Logramos terminarla. Por suerte probamos 3 variantes de la vacuna. Tenemos vacuna monovalente y bivalente aprobada por ANMAT. Y ahora estamos en el proceso de que la empresa se apruebe el primer lote de fabricación, que eso lleva un tiempo, tiene muchas regulaciones y a partir de ahí ya se puede comercializar la vacuna. Lo interesante es que es una vacuna de refuerzo y adaptada, o sea, nosotros ya en el ensayo clínico probamos 3 vacunas adaptadas. Entonces ya, por ejemplo, estamos trabajando para el otoño con la adaptada de la que viene para el año que viene. ¿Sí? A mí lo que más me pone contenta es el haber formado los equipos. O sea, a mí lo que más alegría me da es poder haber visto cómo mucha gente se involucró en este proyecto, mucha gente súper capacitada, gente que yo admiraba mucho. Fuimos más de 500 personas al último trabajando, en toda la Argentina, porque eran sitios La Plata, Mar del Plata, Córdoba, Salta, todos los médicos, Buenos Aires, otros 4 lugares. El camino fue muy estresante porque
cada vez que íbamos haciendo algo en un contexto con Argentina, con muchos problemas políticos también, y al principio con la pandemia también súper complicado. A mí me ponía bastante mal porque nosotros sabíamos que nosotros no íbamos a llegar primero, que era un desarrollo que iba a llevar tiempo, porque cuando vos no tenés la experiencia antes, todo te lleva mucho más. Teníamos mucho menos recursos. Me pone contenta también las decisiones que tomamos, porque tomamos decisiones ya ir del principio como vacuna de refuerzo y adaptada a cambio de variante, que eso era súper novedoso. Y algunos decían, no, pero ¿por qué refuerzo? Y se necesitó vacuna de refuerzo y se necesitó cambio de variante 2 años después, casi, y se va a seguir necesitando porque el virus sigue mutando. Entonces vos estás vacunada con una versión anterior y al virus estar mutando ya tus anticuerpos dejan de reconocer al nuevo virus. Entonces cada X tiempo seguramente va a haber que vacunarse. En el 2023 obtuve el premio L'Oréal por las mujeres en ciencia. Fue muy lindo, era un premio que siempre yo quería obtener porque veía siempre quiénes se sacaban ese premio en Argentina y eran mujeres que yo admiro. Entonces es algo que creo que la mayoría de las científicas queremos. Había sido mención en 2019, así que estuvo buenísimo poder llegar a eso. Y mi sueño es poder seguir trabajando en proyectos parecidos, ojalá, como pudimos hacer lo de la vacuna COVID, multidisciplinarios que involucren a la industria farmacéutica, a la investigación clínica, a los científicos en desarrollo de nuevas vacunas y aplicaciones, pero que podamos ojalá cumplir otra vez este sueño desde el desarrollo, principio, hasta hacer todas las fases clínicas y poder aprobarlo. Ese es mi máximo sueño. Y siempre me preguntan un consejo que les daría a mujeres científicas y en realidad mujeres de todos lados trabajadoras. Nosotros tenemos muchas contradicciones, pero no son nuestras, son impuestas por lo que vemos y lo que nos dicen. Entonces uno vive con esa culpa constante de la perfección. Si uno tiene familia, la maternidad, el trabajo, la estética, la belleza, hay toda una cuestión a la mujer que es arrolladora con todo. Entonces yo lo que les digo es que tenemos que tratar de vivir con la mínima contradicción posible y es haciendo lo máximo que podamos, que querramos. Y ahí ir, sin culpa, vamos a ir a lo que uno pueda, ir con eso y con lo que uno le tocó y con la vida que le tocó para adelante. Creo que eso nunca se va a arrepentir de haber ido y tratado de hacer lo máximo que uno quería. Y sabiendo otra cosa, que el lugar no nos lo deja nadie. Nadie nos deja en ningún lugar. Entonces, si uno no está en el lugar donde quiere estar, nadie lo va a esperar. Soy Marcela Velázquez, bióloga y actualmente investigadora vinculada al Instituto de Genética Humana de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Creo que de repente todos en la niñez somos un poco científicos en cuanto tenemos la curiosidad exaltada y desde mi niñez, desde que tenía 5 años más o menos, siempre tenía un gusto por explorar, por leer. Tenía mucha curiosidad por muchos temas y de repente, sin mencionarme y sin autocalificarme como científica en ese momento, creo que desde ahí nació como esa inspiración desde muy pequeña en la infancia y pues ya después eso se fue confirmando en la adolescencia, en la adultez primera, donde los temas filosóficos y de la biología me parecía que convergían y encontré el camino de la ciencia como algo propicio para explorar lo fascinante que es la vida. Mi primer acercamiento a la ciencia fue cuando tomé la decisión de estudiar biología. Digamos que estaba en esa época de final del colegio, cuando todavía está uno gestando qué es lo que quiere hacer y tenía en mente primero estudiar filosofía, pero decidí finalmente estudiar biología, encontré mucha compatibilidad en ambas cosas y ese acercamiento a estudiar biología en Manizales, donde estudié inicialmente en la Universidad de Caldas,
fue ese primer panorama que me abrió todo un escenario de posibilidades por el que uno se puede encaminar en la biología, desde la ecología, ya a nivel de sistemas o hasta lo muy microscópico con la microbiología, y encontré una gran fascinación en estos temas hasta que ya fui como entendiendo que lo que me gustaba más eran las neurociencias y cómo aunar esto un poco con la genética, y eso fue como demarcando ya el camino que todavía sigo construyendo. Bueno, siempre ha habido muchos retos. Digamos que claramente el primer reto es asumir ese compromiso personal de tener un camino en la ciencia que demanda mucha disciplina, mucha determinación, demanda además tener un montón de habilidades adicionales más allá del conocimiento en el que uno se está enfocando, que es gestionar, búsqueda de recursos, tener habilidades sociales para convocar personas que se alineen también con tu línea de investigación. Entonces creo que han sido claramente como más que obstáculos, retos que siempre lo están invitando a uno a buscar herramientas para solucionar, para resolver, para avanzar. Creo que uno de los retos a los que nos enfrentamos siempre quienes hacemos ciencia es claramente la escasez de recursos que hay a veces para investigar, sobre todo en países latinoamericanos, ¿no? Entonces creo que eso es un obstáculo que claramente impone desafíos en el avance de la ciencia y que a nivel personal claramente también ha afectado. A veces también de repente todos los procesos burocráticos que hay que hacer para llegar al asunto que queremos investigar son determinantes a la hora de avanzar en el camino, pero pues terminan siendo también solucionables. La investigación en la que quiero enfocarme ha sido un camino más bien, digamos, muy obstinado para abrir esa línea de investigación en Colombia, o pues por lo menos empezar como a fomentarla, que hay muchas personas que están interesadas en el tema, tanto a nivel clínico como a nivel académico. En mi caso en particular fue desde que estaba haciendo el doctorado que empecé a inquietarme por el tema y pues me encontré con un gran obstáculo legal que obviamente esperaba y con el cual por fortuna tuve mucha colaboración, digamos, en la Universidad de los Andes, que fue donde estaba en ese momento haciendo el doctorado, de personas que estaban involucradas ya con diálogos directos con las entidades gubernamentales que se encargan de regular el tema. Entonces digamos que ese camino de investigación por el momento ha estado permeado es más de un avance en términos de obtener permisos que en como tal empezar a ejecutar el proyecto. Entonces digamos que ahora que estoy vinculada acá al Instituto de Genética Humana, la idea es empezar esta cooperación junto con el Laboratorio de Neurobioquímica Aplicada también de la Universidad Javeriana, que ha sido también un apoyo y un referente en esta investigación que queremos emprender. Digamos, ellos allá particularmente están también muy interesados en buscar alternativas terapéuticas, no solo para la depresión, sino por ejemplo para el cáncer, utilizando metabolitos naturales, incluso de plantas. Entonces es una línea de investigación que estamos con ganas de empezar, que prevemos que podamos empezar a mitad de este año con una investigación a nivel básico con cultivos in vitro como tal. Entonces, bueno, esa es como la perspectiva que tenemos para empezar ese camino y eventualmente pensar en llevarlo a modelos animales y posteriormente incluso a humanos. La psilocina es un metabolito que producen naturalmente hongos del género Psilocybe particularmente, aunque hay algunos otros, y realmente no se descubrió recientemente, por supuesto no lo descubrí yo ni mucho menos, es una sustancia que se ha usado milenariamente en muchas culturas a nivel del mundo, y nosotros que estamos en Latinoamérica pues estamos muy permeados también de toda esa cultura ancestral indígena que ha usado de forma ancestral estas sustancias con fines curativos, con fines ceremoniales. Entonces la psilocibina es, podríamos decir, una sustancia que es liberada naturalmente por algunos hongos y es una sustancia que estructuralmente se asemeja mucho a nivel químico a un neurotransmisor que es la serotonina, o sea, se parece mucho en su estructura química a la serotonina, que de repente es más común y más carismática porque le suelen llamar como la hormona de la felicidad y que claramente se ha relacionado con la aparición de trastornos afectivos como la depresión. Todo el cúmulo de evidencia científica que se ha rescatado en las últimas décadas a lo que apunta es a que la psilocibina en efecto parece tener un efecto, valga la redundancia, antidepresivo, que es rápido y que es sostenido en comparación con el efecto que suscitan antidepresivos de uso convencional, como los inhibidores específicos de la recaptación de serotonina, ¿sí? Que son como los de primera línea a nivel farmacológico.
Bueno, en el 2021 tuve la fortuna de recibir el premio L'Oréal para Mujeres en la Ciencia, que fue realmente un estímulo muy grande que sentí también como un premio a la obstinación y a no, digamos, desfallecer en el intento de perseguir una idea que a uno lo motiva, que lo impulsa y que también representa de alguna forma una promesa como de hacer crecer un ámbito de investigación, pero que también se traduciría eventualmente, como ya está pasando en otros países, en un beneficio para personas que lo necesitan. Para mí ser científica significa estar convencida de que la vida es un fenómeno tan maravilloso que por supuesto es digno de explorarse desde la ciencia o desde la poesía o desde cualquier ámbito, ¿sí? Entonces para mí ser científica es realmente como una manifestación de amor y de gratitud hacia la vida, ¿sí? Al fenómeno y a lo misterioso que es. Y también es como de repente ser fiel a la curiosidad que siempre he sentido que hay adentro y que me ha llevado como a querer conocer lo que hay alrededor y cómo yo puedo interactuar allí, cómo puedo aportar desde lo que es mi perspectiva de vida a un camino en la ciencia. Y por supuesto que, como dice incluso el lema de L'Oréal para Mujeres en la Ciencia, se necesitan las mujeres en la ciencia y eso es un hecho, podemos aportar demasiado. Ha sido un camino que por supuesto ha sido retador para las mujeres, como no solo en este escenario, sino en muchos otros, pero por supuesto que podemos aportar demasiado desde nuestras habilidades particulares y nuestra forma de percibir el mundo y desde nuestro ánimo de cuidar y de proteger. Eso es un complemento necesarísimo en el ámbito de la ciencia. A las niñas que quieren ser científicas, el consejo que les doy es que sigan esa intuición, que de repente cuando uno tiene conectado su corazón con la voluntad y persiste en ello, por muy difícil que sea el camino, va a terminar llevándolo a uno a desarrollar sus habilidades, a ponerlas al servicio de los demás, a descubrirse en ese proceso, porque claramente la ciencia es un proceso de autodescubrimiento también. Por supuesto es un camino que está lleno de retos, de disciplina, de desafíos, pero es sumamente encantador y nos permite claramente tener como una interacción muy directa además con los retos que tiene el mundo y de cómo podemos nosotros responder a ellos desde el hecho de ser mujeres y desde cómo percibimos la vida y cómo percibimos al otro. Virna Cedeño Escobar, bióloga de la Universidad de Guayaquil y con un doctorado en la Universidad de Montpellier, en Francia. Mi interés por la ciencia nace como nacen muchos de los intereses, a través de un caminar que me fue conduciendo desde estudiar biología hacia la parte de la biología molecular y posteriormente a través de una beca con el gobierno francés que me permitió sumergirme más en el ámbito de la ciencia. Yo estudié a través de esta beca del gobierno francés. Inicialmente hice mi maestría en la Universidad de Pierre et Marie Curie de París, que es parte de las universidades de la Sorbona, y luego en la Universidad de Montpellier II el doctorado, el PhD. Y desde más o menos el año 95 que terminé mi maestría y luego el doctorado por el año 2000, participé mucho con un equipo de trabajo franco-ecuatoriano en promover las biotecnologías en nuestro país, en tratar de que esas biotecnologías acuícolas, agrícolas, ambientales, pudieran ser socializadas a un país que necesita valorizar ese tipo de tecnologías para garantizar un desarrollo sostenible en todos los aspectos, económico, social, pero también ambiental.
por qué y cómo me especializo en las biotecnologías y cómo continúo en esa área es también interesante en ese camino. Con la beca del gobierno francés, yo estaba vinculada a trabajos relacionados con el camarón inicialmente, en la parte de investigación, siendo el camarón un recurso importante para el país económicamente hablando. Eso comenzó a vincularme con esa área, pero posteriormente hubo un aspecto importante. Como decía, tenemos un equipo franco-ecuatoriano que tenía o que tiene la filosofía de promover las biotecnologías. Así que no solamente desarrollamos la parte de las biotecnologías moleculares como tal, sino que quisimos iniciar el tema de la academia, es decir, enseñar y promover las biotecnologías. Eso hizo justamente que iniciáramos el primer programa de maestría en biotecnología molecular del Ecuador. Mi trabajo es muy diverso, consiste en varios aspectos. Por una parte, en las biotecnologías aplicadas a la acuacultura, cómo esas biotecnologías pueden permitir un desarrollo sostenible, un desarrollo, como indicaba hace un momento, que permita que social y económicamente desarrolle, pero que no afecte o reducir el impacto que los humanos tenemos en nuestro planeta. Es decir, nosotros trabajamos mucho en la parte acuícola, en la parte agrícola, en la parte ambiental, para poder utilizar la tecnología en producciones que permitan el desarrollo humano, pero respetando el ambiente y que eso sea sostenible para el principio o para satisfacer el principio de que las generaciones futuras deben contar con lo que nosotros hemos tenido y no destruir, aprovechar y luego que las siguientes generaciones no lo tengan. La importancia de la mujer dentro de la ciencia creo que es prioritaria como lo es para todos los ámbitos humanos. Y creo que el rol de la mujer es importantísimo en la ciencia porque creo que debería abanderar la empatía y la ética, esa parte que yo creo que es lo que como mujeres, que tal vez somos las responsables un poco de la familia, del núcleo familiar, de establecer los valores en la sociedad, porque al final es lo que esperamos, que una sociedad en donde la mujer esté sea una sociedad basada en los valores y que esa ciencia no esté para generar dinero como objetivo final, o sea, como objetivo principal, sino, lo decía Muhammad Yunus en el tema de los microcréditos, debería ser para resolver problemas. Resolver problemas querría decir resolver problemas en la salud, resolver problemas en educación, resolver problemas en el ambiente. Y ahí creo que la mujer debe jugar un rol fundamental, en que esos valores que nosotras como mujeres podamos transmitir, que los valores no son que nos debemos parecer a los hombres en ser más o menos fuertes, porque creo que lo somos fuertes. Es en la empatía, es en esos valores y en esa ética. Y por eso creo que es fundamental, porque las mujeres, si realmente valorizamos eso, vamos a tener sociedades basadas en esos valores y en la ética. Y creo que ahí es donde está y radica lo importante. Si hay interés en las mujeres para poder vincularse más con el tema de ciencia, creo que depende mucho de una mayor socialización de lo que es la ciencia y su implicación. Si la ciencia se la relaciona solo con gente muy inteligente trabajando en laboratorios y requiriendo de un IQ muy elevado para hacer gran ciencia, probablemente las personas van a creer que es para una élite que se debe quedar en ciencia. Y eso es falso. Es falso. El momento en que haya una mayor popularización de la ciencia. Yo soy una amante de lo que es la divulgación científica, de lo que es la
popularizar la ciencia. ¿Para qué? Para mostrar que en realidad la ciencia está en todos lados, que la ciencia la requerimos en todo. Incluso si estamos haciendo algún tipo de huerto pequeño, necesitamos un conocimiento científico para poder vincular bien las plantas que necesitamos en un huerto. Si necesitamos buenos suelos, buenos microorganismos. Es decir, si queremos que haya mayor vinculación de la mujer en la ciencia, necesitamos poder mostrarle lo que es realmente la ciencia, qué abarca esa ciencia, y eso se logra desde los niños y los jóvenes. Es decir, debemos poder ir con nuestras niñas, con nuestros niños, con nuestras jóvenes, a poderles mostrar lo que es la ciencia. Hay que separar dos cosas. A veces podemos querer seguir la ciencia por la ciencia, y está bien, ¿no? Cada quien toma un camino, pero la ciencia debe estar al servicio del humano, del ambiente, de las otras especies, y para ello debe estar muy conectado con la ética. Si hay una ciencia sin ética, no sirve. Soy Norma Salinas Revilla, soy investigadora del Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía de la Pontificia Universidad Católica, y también soy profesora en la misma universidad. Yo decidí hacer investigación desde joven, diría, pero el interés por la naturaleza siempre estuvo conmigo desde pequeña. Me atraían bastante las formas, colores de las plantas, árboles, todo lo que eran flores. Y luego posteriormente decidí estudiar biología. Y luego yo estudié en la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco. Y luego terminé, hice una maestría, un doctorado en la Universidad de Oxford de Inglaterra. Regresé y me quedé trabajando en la Pontificia Universidad Católica. En este trabajo que iniciamos, la primera investigación que de hace 20 años, donde instalamos parcelas de estudio de vegetación cada 250 metros en el Parque Nacional del Manu, yo era prácticamente la única mujer y todos mis colegas extranjeros eran varones. Este proyecto lo pusimos con un grupo de americanos. Le estoy hablando de hace 20 años, y hace 20 años no había el apoyo que se tiene ahora del CONCITEC. No había un CONCITEC que a uno le dé dinero para hacer investigación. Es uno que había que buscar dinero de otros lugares. Y yo comencé a aplicar a fondos externos y me asocié con investigadores de Estados Unidos. Escribimos un proyecto y el proyecto resultó financiado. Como yo era de Perú, yo tenía que hacerme cargo del proyecto y era la coordinadora para el proyecto. Yo reuní un grupo de estudiantes, de mis estudiantes ya en esa época de la San Antonio Abad, y los llevé a campo. Pero al inicio del proyecto éramos todos varones y yo era la única mujer, ¿no? Inicialmente ellos querían cuidarme, darme la mano para subir algo, y yo, por supuesto, muy autosuficiente, saltaba, corría o hacía más que ellos. Y al final ellos terminaron viéndome con respeto y ya, hasta ahora tenemos una relación increíble de trabajo. Cumplimos 20 años y la reunión fue hace 6 meses en un albergue y recordábamos estas épocas. Haber inicialmente estudió el bosque desde 3.500 hasta 200 metros. Cada 250 metros pusimos 1 hectárea, instalamos una parcela de 1 hectárea y en esa hectárea estudiamos todos los árboles que tenían un diámetro de 10 centímetros a la altura del pecho. Le llamamos DAP esto, ¿no? Todos los árboles han sido puestos con una plaquita. Esa placa corresponde a un nombre.
se ha inventariado el árbol y posteriormente han venido otros colegas de Inglaterra y de todas partes a hacer mediciones encima y debajo del suelo para ver cómo va el ciclo del carbono y el cambio climático en referencia a esto. Por los resultados obtenidos en estos estudios, sabemos que el bosque está escapando del calor. Los árboles están subiendo. Por decir, tú encontrabas un árbol a 1500 metros y la temperatura a 1500 ha subido, pueden ser décimas de grado, ha subido 1 grado, y a esa altura ya no encuentras esa especie y la vas a encontrar más arriba, ¿no? Nosotros, como Católica, estamos liderando un proyecto que se llama Andes Flags. ¿Por qué Andes Flags? Porque ponemos torres para el monitoreo de flujos de la Amazonía, ¿no? Tenemos 4 torres que están midiendo cómo se está comportando el bosque, y eso es muy importante. Antes esa medición se realizaba solo en Brasil y ahora ya Perú tiene eso gracias a Católica y a estos proyectos que tenemos, ¿no? Con eso, ¿qué demostramos? En Tambopata, por ejemplo, las mediciones estas que venimos haciendo hace 10 años nos están demostrando que los árboles ya no están capturando tanto CO2, sino lo están liberando. ¿Y cómo se produce eso? Porque a través de sequías y todo está habiendo un recambio de especies. Las especies de madera con densidad más dura se caen y están dando lugar a claros donde crecen especies con madera más suave que tienen una dinámica mucho más rápida. Caen, crecen y ya no es tanto el almacenaje de carbono. Los padres deberían dejar libertad a los niños de elegir lo que ellos quieran ser, ¿no? No basados en cuánto dinero vas a ganar más adelante, ni menos, etcétera, sino, yo siempre digo, un barrendero aunque sea, pero que haga con amor su profesión, va a ser el mejor de su ramo y va a lograr estar feliz y crecer, ¿no? Estábamos en un evento que organizó Católica con la presentación de un libro, el cual contaba la historia de 4 investigadoras, entre ellas estaba yo. Se presentó el libro para diferentes edades de niños, ¿no? Y esta primera presentación eran niños de 6 años para abajo. Y después de la presentación del libro, lo interesante es que este libro lo hicieron como un cuento, ¿no? Después de la presentación comenzamos a departir con la gente y se me acercó una niña y me jalaba de la ropa y me decía: dile a mi papá que si estudio biología no me voy a morir de hambre. El papá, todo avergonzado, se acercó y me dijo: no, mentira. No, le dije, no tiene que decir que no es cierto, ¿no? Muchos piensan eso, biólogo pobrecito, ¿de qué va a trabajar? Pero la biología nos abre una serie de oportunidades, ¿no? Entonces al señor le dije: sí, yo estoy feliz en mi carrera, si quiere que su hija sea feliz, va a descubrir un mundo totalmente diferente al normal, diríamos, va a ver la naturaleza con otros ojos, va a viajar por donde quiera, como quiera, etcétera. Eso simplemente abre la oportunidad de hacer un llamado a todos, chicos, chicas, no solamente mujercitas, varones, todos están en libertad de estudiar lo que quieran, pero la biología abre una oportunidad muy grande a solucionar una serie de problemas. Hay oportunidades para todos. Gente de mi época no vamos a solucionar o conocer mucho de lo que hay. La biología es tan amplia que seguramente gente que viene después va a ayudar a resolver problemas, ayudar a la humanidad a solucionar este tipo de problemas que estamos encontrando nosotros y ellos tal vez encuentren soluciones, ¿no? Como bióloga yo pienso que todos los campos son buenos y todos los campos son súper importantes. Trabajos en laboratorio, enfermedades tropicales, una serie de cosas. Pero si quieren ir al campo y son chicas, el hecho es simplemente ser importante en lo que hagas, o sea, considerarte lo mejor de lo que haces, prepararte físicamente, y si sabes lo que haces, nadie va a hablar mal de ti ni tratar de menospreciarte, porque tú con conocimiento puedes llegar a ser más que el resto, ¿no?
Mariela Volati Fogolín, soy bioquímica de grado, soy doctora en ciencias biológicas y desde el 2006 me desempeño como responsable de la unidad de biología celular del Instituto Pasteur de Montevideo en Uruguay. Como toda niña o mujer que en el momento de decidir qué estudiar, bueno, uno tiene una oferta de carreras y a mí me gustaba la biología, la química, la física, la matemática, no estaba bien definido. Y bueno, encontré en la bioquímica una carrera que en cierta manera juntaba todo eso. Hice la carrera de bioquímica y cursando la carrera vi la posibilidad de realizar investigación. Y ahí entré con la curiosidad, me sumé a un grupo de trabajo como becaria, como estudiante, y me fascinó ese mundo de la curiosidad, de la investigación, de hacernos preguntas, de diseñar diferentes metodologías o métodos para poder responder o no esa pregunta o esa hipótesis que nos planteamos. Y entonces ahí fue donde se me prendió la lamparita que una de las posibilidades era seguir el camino de la ciencia. Yo soy argentina de nacimiento, estudié primaria, secundaria y universidad, todo público en Argentina. Luego hice el doctorado también en Argentina y del 2000 al 2006 estuve haciendo una estancia en Alemania, ya sea doctoral o postdoctoral, en 2 institutos de investigación en Alemania. Y luego, desde Alemania, se estaba gestando la creación del Instituto Pasteur de Montevideo aquí en Uruguay, que pertenece a la Red Internacional de Institutos Pasteur. Se estaban abriendo los concursos para los diferentes cargos y bueno, desde Alemania apliqué al cargo de responsable de la unidad de biología celular. Y bueno, luego del concurso quedé seleccionada y vine a hacerme cargo de la unidad de biología celular en octubre del 2006, o sea que hace como 17 años que ya estoy en la casa. Fue un desafío muy grande porque era empezar de cero un instituto de investigación, entonces había muchos desafíos y muchas alegrías, digamos, porque era gestar algo de cero, nuevo, y uno lo puede formatear o darle forma y diseñar lo que uno quisiera o lo quisiera de ideal. Entonces fue reclutar gente, instalar equipos, hacer funcionar equipos, hacer funcionar un laboratorio. Entonces todo ese primer desafío fue muy, muy lindo. La investigación y los experimentos que hacemos día a día acá son diversos y variados. En el caso particular de la unidad de biología celular, bueno, trabajamos con células que crecen in vitro, entonces hacemos mucho cultivos celulares, que eso que implica es amplificar y mantener células en el laboratorio, entonces le tenemos que dar las condiciones apropiadas, darle de comer a las células, ponerles en una estufa adecuada, etc. También hacemos citometría de flujo, que es la medida de las células, y con todas esas herramientas nosotros podemos llegar a responder preguntas. Entonces de repente, como te decía, puede ser estudiar células normales y cómo se desencadenan ciertos procesos fisiológicos, pero también podemos estudiar células malignas y en un contexto de un cáncer o de una inflamación, por ejemplo, y para el desarrollo de fármacos, o ver algo muy básico, responder una pregunta muy básica, porque muchas veces cuando uno está hablando de investigación, público general piensa en una aplicación inmediata y lo que nosotros siempre tratamos de transmitir es eso. En investigación los tiempos son otros y no todo lo que nosotros aportamos al conocimiento puede surgir una aplicación inmediata. Entonces es tener curiosidad, perseverancia, hacerse las preguntas concretas, paciencia, y con el conocimiento acumulado de todos los años puede llegar a surgir una aplicación, pero cada granito de arena que cada uno contribuye al conocimiento general. Entonces puede haber investigación que tenga una aplicación mucho más rápida, y hay otras investigaciones que en el momento que se hacen, o incluso nosotros podemos fallecer y no ver la aplicación, y puede surgir una aplicación a posteriori.
hace 4 o 5 años empezamos a incursionar en la generación de organoides. Nosotros particularmente trabajamos con organoides intestinales o mini intestinos, que le decimos nosotros, y en estos momentos ya tenemos puesto a punto, optimizado en el laboratorio, mini intestinos de ratón, mini intestinos de ovejas y mini intestinos de vaca. Para eso, como te decía, partimos de células madres que las tomamos de los intestinos o de ratones de laboratorio o bien de intestinos que obtenemos de frigorífico. De la faena de animales obtenemos esos intestinos, hacemos un procedimiento de aislamiento de células madres y esas células madres las ponemos en una placa, en una cajita in vitro y le damos todos los nutrientes necesarios para que pueda prosperar, dividirse y diferenciarse a los distintos tipos celulares. Entonces, a partir de una célula madre se empieza a dividir y diferenciar y recrea entonces después esa estructura tridimensional, o que también nosotros decimos que son mini esculturas, pero micro, porque todavía no la podemos llegar a ver con el ojo desnudo. Aquí en Uruguay es el primer grupo que está trabajando en organoides. Hay grupos que trabajan en células madres y la utilización de células madres, pero no específicamente para la generación de organoides. Y a nivel mundial hay toda una movida muy grande. El primero que desarrolló esto fue en el 2009, el que lo describió, y que a partir de ese trabajo se fueron un crecimiento enorme en las distintas disciplinas, porque al detectar que hay células madres en los tejidos, que uno puede tomarla y ponerla en una placa en el laboratorio y poniéndoles los condimentos apropiados, hace que se recreen ciertos órganos o ciertos tejidos. Entonces, a nivel mundial hay muchos grupos trabajando, es muy competitivo, es muy caro desarrollar estas investigaciones porque todo lo que se requiere es bastante caro, los insumos, y está muy utilizado precisamente porque también hay mucha presión en el reemplazo del uso de animales de experimentación. En el reemplazo o la reducción. Entonces, si uno lo que está estudiando in vitro de repente, para no pasar directamente al modelo animal, uno puede pasar como estadio intermedio en el organoide, hacer ciertos estudios sobre todo lo que es desarrollo de fármacos y ese tipo de cosas, y después sí, aquellos que son muy buenos, pasar a un modelo animal y después, bueno, a los ensayos de fase clínica en seres humanos. Soy Francisca Contreras, chilena, astrónoma y divulgadora científica en la Universidad de Chile. A mí me motivó a dedicarme a la ciencia principalmente el interés por la matemática. Desde muy pequeña me gustaba hacer tareas, pedirle a mi mamá que me dejara como juego más tareas para ir aprendiendo matemáticas. Siempre me interesé por los juegos de computador, donde cada vez había que hacer operaciones matemáticas más rápido. La ciencia también fue algo que me mantuvo siempre atraída hacia las estrellas. Yo soy del sur de Chile y tenía la oportunidad de ver cielos muy limpios. Entonces, aunque yo estudiara hasta muy tarde, podía de regreso a casa irme viendo las estrellas en este viaje que tenía que hacer cada día de regreso a casa en el campo, y podía disfrutar de unas estrellas maravillosas que me incentivaron a pensar que Chile tenía los mejores cielos del mundo para esta área. Mi investigación científica se enfocó en cazar planetas. Estuve en más de una universidad para poder ir aprendiendo sobre nuevas formas de investigación. Para ser un científico tú tienes que continuar tu carrera en ciencias con un posgrado. Puede ser un magíster que dura 2 años o directamente un doctorado que va hacia los 5 años. Tengo muy claro y recuerdo a mis profesores diciéndome, después de un doctorado viene un postdoctorado y luego otro y otro. Y cuando hablamos de ser científico es un estudio sin acabar. La idea es que tú puedas mantenerte en las universidades
en la ciencia y en la investigación el resto de tu carrera. Cuando estaba estudiando me interesé mucho por el área de la comunicación y la divulgación. Aún no terminaba mi carrera cuando empecé a trabajar con instituciones de astronomía acá en Chile y también en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Comencé a dar charlas en Chile sobre la ingeniería hoy y de esta manera me pude acercar hacia algo que es la divulgación científica, que al menos en Chile no está tan profesionalizado, pero la Universidad de Chile me dio el espacio para volverme una comunicadora. Yo podría haber seguido mis estudios científicos, pero he elegido invitar a más niñas a que sean ellas las próximas cazadoras de planetas. Yo me formé como una cazadora de planetas tipo Tierra en otras estrellas. Ya avanzada mi carrera me fui dando cuenta de que habían algunas necesidades, sobre todo en los entornos de la población general. No conocían cosas tan sencillas como las fases de la Luna o por qué se producía un eclipse. Cuando vi que era necesario también formar a la población general en temas tan sencillos como el Sol y la Luna, decidí empezar a acercarme más al público como niños y también en regiones y en provincias que también se aleja un poco la ciencia de ellos. Así que a través de un lenguaje cercano, entretenido, empezar a enseñar del cielo no solo a niños, niñas y adolescentes, sino que también al público general, incluso a través de la prensa y que uno que puede ir, como decimos acá, que uno va atrapado en el taco, en el auto, con mucho tiempo arriba del auto y va escuchando en la radio, oye, hoy día va a estar tal planeta al lado de la Luna. Es algo muy sencillo y que nos recuerda que estamos habitando un planeta más en el universo. Uno podría pensar que en el siglo XXI las barreras de género ya no están ahí, pero definitivamente hay muchos estereotipos asociados. No porque en las universidades se acepten mujeres, significa que las mujeres van a tener un paso sencillo por la universidad. Para nadie es sencillo el paso por la universidad, pero para las mujeres tiene un extra que tiene que ver con los estereotipos asociados, lo que esperan de ti tus profesores, lo que pueden comentar y lo hiriente que pueden ser los comentarios de tus colegas, de tus compañeros. Entonces hay otras barreras que enfrentar que son sociales y que las podemos ver en estadística. Cuando hablamos de los estudiantes secundarios, las estudiantes secundarias tienen buen rendimiento en matemática y en ciencia. Incluso, aunque tengamos buenos ingresos en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, luego vemos una diferencia en las áreas de especialización. Aunque veas más mujeres en STEM, vas a seguir viendo más en los campos de biología y química que en astronomía y física. Lo mismo pasa con la astronomía. Astronomía y física son muy similares en campo, en dificultad, y aún vemos una diferencia en género de quienes eligen astronomía, más mujeres, que quienes eligen física, muy pocas mujeres. Aun cuando son carreras tan similares, los estereotipos también pueden afectar. A todas las niñas que sueñan con convertirse en una científica, yo les diría que no dejen de trabajar duro por su cometido, que estudien ciencia, que aprovechen las clases que puedan obtener con sus profesores, todo el material que te puedan entregar tus profesores, sin importar dónde estés estudiando, y también el que no se rindan, porque van a encontrar problemas en el camino, pero lo importante es que sigan adelante esforzándose, cuidándose y buscando apoyo en otras mujeres. También en sus madres, en sus abuelas, pero en sus compañeras y profesoras, porque son quienes van a poder entregarte ese apoyo, esa experiencia y formar red para no sentirnos solas y para darnos cuenta que otras personas ya estuvieron ahí antes y por ahí entonces lograr el éxito en sus carreras científicas.